A los 45 años, el diagnóstico de una enfermedad autoinmune transformó mi vida en un infierno lento. Mi esposo, Eduardo, parecía mi ángel guardián. Él era la devoción en persona, cocinaba, aplicaba mis inyecciones, leía para mí todas las noches. La gente lo llamaba santo. Durante 3 años, fue mi único pilar. Pero hace 6 meses, noté que algo estaba mal con mi medicina diaria. Una cápsula. Siempre que Eduardo me la entregaba, mi fiebre subía, mi dolor aumentaba y yo perdía la conciencia más rápido. Pensé que era la enfermedad. El giro llegó una noche de fiebre alta. Al despertar en medio de la madrugada, vi a Eduardo al teléfono, susurrando: la dosis está haciendo efecto. No te preocupes, la casa y el seguro serán nuestros pronto. Mi ángel guardián era un asesino. No me estaba cuidando, estaba acelerando mi muerte para quedarse con la herencia y con una amante más joven. Pero la enfermedad, irónicamente, me dio tiempo. Sobreviví. Y ahora, con la salud estabilizada, voy a usar mi recuperación para desenmascararlo. ¿Dónde escondía el veneno que me mataba lentamente? ¿Y cómo garantizaría que mi exposición final fuera tan fría y calculadora como su traición? Mi vida durante 3 años se resumía a esta cama. A los 45 años, el diagnóstico de lupus severo me robó la carrera, la energía y la autonomía. Eduardo, mi esposo, asumió el papel de mi enfermero particular con una devoción que conmovía a todos. Las enfermeras del hospital lo llamaban santo. Los domingos, venía a mi habitación con la Biblia y leía el Salmo 91 en voz baja. En mi cumpleaños número 47, organizó una pequeña fiesta sorpresa en el patio del hospital, con globos y un pastel que él mismo horneó. Yo le debía mi vida. O eso creía. Mi tratamiento era complejo, una rutina de 8 pastillas al día. La más importante era la cápsula blanca, el inmunosupresor, que yo tomaba exactamente a las 10 en punto de la mañana. Eduardo era el único que preparaba la dosis diaria. La sospecha no nació de una gran revelación, sino de una pequeña falla, tan minúscula como un grano de arena. Sucedió hace 6 meses. Acababa de pasar por una crisis grave de lupus que me dejó postrada en cama durante 4 semanas. El médico, el doctor Méndez, me había dicho que la fase de empeoramiento había pasado y que mi recuperación, aunque lenta, debía ser lineal. Aquel día, un martes, a las 10:05 de la mañana, Eduardo entró en la habitación con mi vaso de agua y el pequeño recipiente de pastillas. Él sonrió, una sonrisa cansada, pero amorosa. Aquí está, mi amor. Tu ejército diario, dijo. Tomé las pastillas. La cápsula blanca, el inmunosupresor, siempre tuvo un sabor neutro, un ligero amargor que pasaba rápidamente. Pero, aquel día, sentí algo diferente. La cápsula tenía un sabor terroso, casi como polvo de yeso. Era un amargor extraño, más persistente. Pensé que el laboratorio podría haber cambiado la composición. Pero, siendo una persona metódica, que vivía en función de químicos y dosificaciones, esa diferencia me perturbó. Más tarde, llamé a la farmacia del hospital, fingiendo ser la enfermera que se encargaba de mi medicación. La cápsula de inmunosupresor del lote 45B, doctor, le pregunté a la farmacéutica. ¿Hay alguna alteración en la formulación que haga que sepa más terroso? La farmacéutica verificó el lote. No, la fórmula es la misma desde hace 2 años, señora. Es un compuesto sintético. No debe tener sabor terroso. Mi corazón se detuvo. El sabor terroso no era de la medicina. Pero si no era de la medicina, ¿de dónde venía? Empecé a observar. Eduardo preparaba mis medicamentos siempre en la cocina, solo. Él regresaba, me entregaba las pastillas, yo las tragaba bajo su mirada amorosa, y él sonreía. Empecé a fingir. El miércoles, cuando me entregó la dosis, fingí tragar la cápsula blanca, pero la escondí debajo de mi lengua. El sabor, de nuevo, era el amargor terroso. Esa noche, mientras Eduardo dormía, siempre se acostaba a las 11 en punto, salí de la cama, sintiendo mis piernas débiles. El dolor de la enfermedad era menor que el dolor de la sospecha. Fui a la cocina y encontré la botella de agua mineral que Eduardo usaba para servirme. Abrí la basura y encontré el envoltorio de mi inmunosupresor, intacto. Eduardo había sacado la cápsula original y la había sustituido por algo. Lo que había en mi vaso no era veneno de acción rápida. Era algo lento, que enmascaraba el efecto con la enfermedad, que hacía que mi recuperación fuera imposible. Yo no estaba luchando contra el lupus, estaba luchando contra mi esposo. Necesitaba más pruebas y un aliado. Mi aliado solo podía ser el doctor Méndez, el médico que me cuidaba desde hacía 3 años y que creía en mi esposo. No podía simplemente acusarlo. Necesitaba una prueba química. Saqué la cápsula que escondí debajo de la lengua y la puse en una pequeña bolsa de plástico.
Necesitaba llevar eso al hospital sin que Eduardo lo supiera. Pero, ¿cómo? Eduardo era mi sombra. Estaba conmigo 24 horas al día, excepto los jueves por la mañana, cuando iba al club para su briefing de negocios. Aquella misma noche, tomé el teléfono. Miré el reloj, 12:40 de la madrugada. Me arriesgué y llamé al doctor Méndez a su número de emergencia. Doctor Méndez, soy Elena, susurré al teléfono. Necesito un favor que puede salvar mi vida y su reputación. No confíe en mi esposo. Está intentando matarme. Necesito que reciba una muestra mía mañana por la mañana. Él no puede saberlo. El doctor Méndez, conmocionado, accedió a reunirse conmigo en secreto al día siguiente. Pero, al colgar el teléfono, sentí que no estaba sola. Un crujido suave en la puerta de la habitación contigua, donde Eduardo guardaba sus pertenencias, indicaba que no estaba durmiendo. Estaba escuchando. ¿Qué escuchó y cómo reaccionó para anticiparse a mi ida al hospital, obligándome a cambiar el plan inmediatamente? El crujido proveniente de la habitación contigua, donde Eduardo guardaba sus pertenencias, fue casi inaudible, pero para mí, sonó como un disparo. Eran cerca de las 12:45 de la madrugada. Acababa de colgar el teléfono después de hablar con el doctor Méndez. Mi corazón palpitaba, pero mi mente estaba fría como el mármol del tribunal. Eduardo no estaba durmiendo. Había oído la palabra muestra y no confíe en mi esposo. Ya no podía esperar hasta el jueves por la mañana. Me arrastré fuera de la cama, con el dolor de la enfermedad latiendo en mis articulaciones, pero el miedo a ser envenenada era un analgésico poderoso. Necesitaba confirmar dónde escondía lo que estuviera usando. La habitación de Eduardo era su santuario, una pequeña oficina que él decía usar para preparar cuentas. Yo sabía que la puerta estaba cerrada con llave, pero yo tenía la llave de repuesto de todo en esta casa. Yo era la esposa, y durante 20 años fui la responsable de las copias. Silenciosamente, tomé la llave maestra que escondía bajo un jarrón de cerámica en el hall. El esfuerzo para llegar a la puerta de la oficina fue inmenso, pero la adrenalina me cargaba. Entré. El olor a pino y papel nuevo dominaba el aire. Era una oficina limpia, excesivamente organizada. No había evidencias obvias de veneno o cápsulas falsas. Pero, en el centro del escritorio, la computadora portátil de Eduardo estaba abierta. En la pantalla, una búsqueda reciente me congeló, efectos lupus agravados por estimulantes cardíacos. Estaba usando mi propia enfermedad como disfraz para el veneno. No me estaba dando un agente lento, me estaba dando algo que interactuaba con mi corazón ya débil, simulando un agravamiento repentino y fatal de lupus. El amargor terroso era un estimulante que enmascaraba su intención bajo la cortina de mi condición autoinmune. Tomé mi teléfono y fotografié la pantalla de la computadora portátil. La prueba digital estaba garantizada. Pero, ¿dónde estaba la farmacia secreta? Miré el archivador de carpetas. Las carpetas estaban etiquetadas con nombres de meses, enero, febrero, marzo. Lo que parecía organización de cuentas era, en realidad, un registro de dosis. Al fondo del archivador, detrás de la carpeta de diciembre, encontré una caja de metal plateada, fina y cerrada con llave. Era el símbolo físico que yo buscaba. El peso de la caja de metal era significativo, y en ella estaba grabada una sola letra, S. Yo no tenía la llave, pero volví a la computadora portátil e hice lo que mi mente de jueza haría, busqué algo que él amaría. Yo sabía que Eduardo estaba obsesionado con una mujer más joven llamada Sofía. Siempre hablaba de ella con desdén disfrazado de chisme. Ese era de Sofía. Intenté su cumpleaños, que recordaba vagamente, 29 de noviembre. Clic. La caja se abrió. Dentro, había cientos de cápsulas blancas idénticas a las que me daba diariamente. También había un rollo de etiquetas adhesivas y una pequeña cuchara de metal. Estaba abriendo mis cápsulas originales, vaciándolas y rellenándolas con el estimulante cardíaco. Junto a las cápsulas, había una fotografía doblada, Eduardo y Sofía, abrazados, sonriendo, en una playa exótica. La traición era completa, me estaba matando para heredar mi parte de la casa y huir con la amante más joven. Yo tenía las pruebas que necesitaba, la prueba química, la cápsula en la bolsa, la prueba digital, la computadora portátil, y la prueba emocional, la foto. Necesitaba una muestra de control y un plan de escape. El primer paso, sustituí la cápsula que había escondido en mi bolsa de plástico por una de las cápsulas vacías de su kit. Puse mi bolsa de muestra, con la cápsula envenenada, de vuelta en mi bata. El segundo paso, abrí la caja fuerte de pared que él usaba para guardar dinero. Allí, encontré el seguro de vida que yo había contratado a mi nombre, 500,000 reales. Yo era la beneficiaria principal, y él era el único heredero después de mi muerte. Estaba contando los días.
Saqué 1.000 reales en efectivo de la caja fuerte y mi anillo de graduación. Si tenía que huir, necesitaba algo para sostenerme. El tercer paso, la alerta falsa. Salí de la oficina y, antes de volver a mi habitación, usé el teléfono de la sala. Llamé a mi vecino, el señor Carlos, un hombre que confiaba en Eduardo. Carlos, soy Elena. Necesito un favor urgente. Te pido que vengas a casa mañana por la mañana. Eduardo está teniendo un comportamiento extraño, y temo por mí. No le digas nada a él. Solo preséntate a las 8:30 en punto. Yo sabía que Eduardo estaría escuchando. Él pensaría que yo estaba planeando confrontarlo a la mañana siguiente. Pero, en realidad, el señor Carlos sería mi cobertura para el plan de escape. Volví a mi cama, el corazón latiendo fuerte. Dejé el dinero y el anillo en mi cajón de calcetines. Eduardo ya no podía tocarme. El tiempo estaba a mi favor. Tenía la reunión con el doctor Méndez programada para las 10 en punto de la mañana siguiente. Pero, sabiendo que Eduardo estaba escuchando, tenía que cambiar mi plan de salida. Necesitaba una coartada para salir de casa en medio de la noche. El cuarto paso, la coartada. Fingí tener una crisis de lupus. Grité. Grité fuerte, como si estuviera sufriendo un dolor insoportable, justo a la hora en que Eduardo solía venir a revisarme. La puerta se abrió. Eduardo entró, el rostro pálido y con miedo, no por mi dolor, sino por el ruido que el vecino pudiera oír. ¿Qué pasó, Elena? ¿Estás bien?, preguntó él, fingiendo su devoción habitual. Eduardo, el dolor, insoportable. Necesito aire, necesito la inyección que el doctor Méndez dejó. Y necesito que vayas a la farmacia de turno. Olvidé que mi medicina para el dolor de estómago se acabó. La de 20 miligramos. La medicina para el dolor de estómago era un código. Él sabía que teníamos existencias completas. Si él iba a la farmacia, yo ganaría 30 minutos de libertad. Si se negaba, yo sabría que no podía dejarme sola. Eduardo vaciló. Miró el reloj, 1:10 de la madrugada. Pero, Elena, ¿a esta hora? ¿No puedes esperar?, preguntó. No. Por favor, ve. Te lo ruego. 20 miligramos. Rápido. El miedo a ser descubierto por el señor Carlos, que vendría por la mañana, y el miedo a que yo muriera sin él cerca lo convencieron. Salió hacia la farmacia. Mi corazón saltó de alegría. Yo tenía 30 minutos de libertad. No huí. Corrí a la cocina. Tenía que desarmar su arma final, el stock de veneno. Pero, al llegar a la cocina, encontré un billete que Eduardo había dejado en el mostrador, un billete con solo 3 palabras que revelaba que él ya sabía de mi plan de escape y que mi libertad de 30 minutos era una emboscada. Corrí a la cocina, sintiendo la adrenalina luchar contra la debilidad de mi cuerpo. La farmacia secreta de Eduardo estaba desvelada, pero la amenaza era inminente. En el mostrador, el billete, dejado bajo un jarrón de agua, contenía 3 palabras que me helaron la sangre: el teléfono graba. No solo había oído mi conversación con el doctor Méndez sobre la muestra, la había grabado. Y mi actuación para el señor Carlos, el vecino, y la crisis de dolor que lo envió a la farmacia habían sido capturadas. Él pensaba que yo estaba huyendo y que él tendría tiempo para atraparme o destruir las pruebas. Mi tiempo de libertad no era para escapar, era para mi neutralización. Él regresaría con la medicina para el dolor de estómago y, en el proceso de cuidarme, me daría una dosis fatal para simular una crisis final y mortal. Tenía que desarmar su arma principal, la caja de metal en la oficina, y asegurar que mi cápsula, la prueba química, llegara al hospital. Fase 1, el desarme químico. Corrí de vuelta a la oficina. Tomé la caja de metal plateada, el stock de veneno. No podía simplemente tirarla a la basura, él notaría su ausencia. Recordé el envase original de mis inmunosupresores. Había un recipiente de descarte para cápsulas caducadas que estaba en el baño, cerca de la basura hospitalaria. Entré en el baño, abrí el recipiente de descarte y vacié el contenido de la caja de metal allí, cientos de cápsulas blancas llenas del estimulante cardíaco. Las mezclé con las cápsulas caducadas. La caja de metal plateada ahora estaba vacía e intacta. Volví a la oficina, puse la caja de nuevo en el archivador, detrás de la carpeta de diciembre, y cerré la puerta. Si regresaba y quería una dosis, encontraría la caja en su lugar, pero vacía. Fase 2. La prueba en la salida. Necesitaba un plan que enviara la cápsula al doctor Méndez sin que yo tuviera que salir de casa. Mi cuerpo estaba débil, y Eduardo estaba regresando. Tomé el dinero, los 1.000 reales, y el anillo de graduación que había escondido. Llamé a mi servicio de taxi de emergencia. Mi voz era tranquila e imperativa. Necesito un conductor inmediatamente, en mi dirección, en 5 minutos. Es una emergencia médica.
El conductor debe esperar en el portón, sin tocar el timbre. Cuando llegue el conductor, se arrojará un sobre por la ventana de mi habitación. Debe llevarlo inmediatamente, sin preguntas, al Hospital Central, para el doctor Méndez de Oncología. La carrera está pagada por adelantado con el valor que estoy enviando en el sobre. Debe ser ahora. Mi ventana daba a un área ciega de la casa que Eduardo no podía ver desde el garaje. Puse la cápsula envenenada, la prueba química, y mi anillo de graduación dentro de un pequeño sobre acolchado. Envolví los 1000 reales en billetes pequeños con un mensaje: Doctor Méndez. No abrir. Analizar. Prueba de urgencia. Gracias. A las 25 minutos de la madrugada, oí el sonido suave de un coche deteniéndose en mi calle. El taxi había llegado. Me arrastré hasta la ventana, arrojé el sobre y la nota con el dinero y el anillo. El conductor los recogió rápidamente y aceleró. La prueba estaba en camino. Fase 3. El enfrentamiento controlado. El sonido de la llave de Eduardo girando en la cerradura de la puerta principal cortó el silencio. Eran las 35 minutos de la madrugada. Entró en la habitación con una sonrisa de ángel. Traía la bolsa de la farmacia y mi medicina para el estómago, la de 20 miligramos, en las manos. Perdón por la demora, mi amor. La de 20 miligramos estaba agotada y tuve que ir a una farmacia más lejana, dijo. Su mirada recorrió la habitación, buscando algo que indicara mi escape. No vio nada. Gracias, Eduardo. Puedes ponerla en el armario, dije, con mi voz débil. Me siento mejor ahora. Eduardo se acercó a mi cama. Yo vi su plan desarrollarse. Me daría la medicina para el estómago, seguida de una dosis fatal del estimulante, simulando un ataque cardíaco fulminante causado por el lupus. No es necesario, querido, dije, manteniendo mi voz suave. Ya la tomé. Me sentí tan mal, que la tomé antes de llamarte. Mentí. La mentira lo desarmó por un segundo. Se puso pálido. Pero, yo preparé tu dosis, dijo. Sí, pero después de que me sentí mejor, recordé que la había dejado en la cocina esta mañana. No te preocupes, no perdí la dosis. Eduardo dio un paso atrás. Su sonrisa de ángel desapareció, sustituida por una frustración fría. Su plan había fallado. El veneno que traía en el bolsillo no tenía un objetivo para esta noche. Yo había ganado la noche, pero Eduardo ahora sabía que yo estaba investigando. Fase 4. La prueba legal. Yo tenía la prueba química en camino al laboratorio, y la prueba digital, la computadora portátil. Necesitaba la prueba final que garantizaría su condena y mi seguridad. Mi experiencia como jueza me dijo que el seguro de vida de 500.000 reales sería la motivación. A la mañana siguiente, un jueves, a las 8:30 en punto, el timbre sonó. Era el señor Carlos, el vecino, a quien yo había llamado la noche anterior. Eduardo. ¿Quién es a esta hora?, pregunté, fingiendo sorpresa. Eduardo, que estaba desayunando, estaba visiblemente furioso por mi llamada al vecino. Él sabía que el señor Carlos era mi testigo de que yo estaba asustada por su comportamiento extraño. Eduardo abrió la puerta con su sonrisa forzada de santo. Carlos. Qué grata sorpresa. ¿Viniste a desayunar?, preguntó. No, Eduardo. Disculpa molestar. Elena me llamó anoche y me pidió que viniera hoy. Parecía muy asustada. ¿Está todo bien, Elena?, preguntó el señor Carlos. Yo aparecí en la puerta de la habitación, débil, pero de pie. Miré a Eduardo, y mi mirada era de jueza. No, Carlos. No está todo bien. Eduardo no me está cuidando. En ese momento, yo supe que Eduardo iba a contarme una historia sobre nuestro pasado. Yo tenía que detenerlo. Eduardo, dije, mostrándole el casete digital y el teléfono, tu plan de heredar los 500.000 reales y huir con Sofía se acabó. Llamé a mi abogado, y está por llegar con una orden de restricción. Tú serás mi enfermero hasta el día de tu juicio. Y mi primera orden es que vayas al hospital para un análisis de sangre. Necesito que el doctor Méndez confirme que tu sangre está limpia. Lo que hizo a continuación, al oír el nombre de la amante y la cantidad del seguro, fue la confesión perfecta que yo necesitaba para la grabación. La puerta se abrió. Eran cerca de las 8:30 de la mañana. El señor Carlos, mi vecino, estaba en el hall, visiblemente incómodo por estar allí. Eduardo estaba paralizado. Yo salí de la puerta de la habitación, débil, pero con una autoridad que él no veía desde hacía 3 años. Carlos, gracias por venir. Yo lo llamé porque Eduardo está teniendo un comportamiento extraño, y temo por mí. Él no me está cuidando, dije, con la voz quebrada por la emoción controlada. El señor Carlos miró a Eduardo, confundido. Eduardo, ¿qué pasa? Elena está muy débil.
Eduardo recuperó su sonrisa de santo en 2 segundos. No se preocupe, Carlos. Elena está un poco confundida por las medicinas. Yo soy su cuidador. Solo está asustada. Avancé, caminando con la lentitud intencional de mi enfermedad, hasta el teléfono fijo. Yo ya había conectado la grabación de llamadas y dejado el teléfono descolgado, pero con el mute activado. Mi siguiente frase activaría la confesión de Eduardo, capturada por su propio método de espionaje. No estoy confundida, Eduardo. Estoy despertando. Tu plan de heredar los 500.000 reales y huir con Sofía se acabó. Llamé a mi abogado, y está por llegar con una orden de restricción. Tú serás mi enfermero hasta el día de tu juicio. Y mi primera orden es que vayas al hospital para un análisis de sangre. Necesito que el doctor Méndez confirme que tu sangre está limpia. La mención de 500.000 reales, del nombre Sofía, y del doctor Méndez hizo que la máscara de Eduardo cayera por completo. El pánico era puro. Él no podía permitir que el vecino oyera más. Empujó al señor Carlos fuera de la casa, cerrando la puerta con un golpe. Sal de aquí, Carlos. Fuera. Este es un asunto familiar. El grito fue lo que yo necesitaba. El señor Carlos era la testigo de que él se comportaba de forma agresiva. Mi seguridad estaba temporalmente garantizada. Caminé hacia el teléfono y quité el mute, asegurando que el resto de la conversación fuera grabada. ¿Qué fue eso, Eduardo? ¿Tu devoción se acabó? ¿Por qué la prisa por deshacerte de tu vecino y confidente? Eduardo se acercó a mí, la rabia brillando en sus ojos. Ya no estaba actuando. Estás arruinando mi vida. Sofía y yo planeamos esto hace 3 años. Tu enfermedad es demasiado lenta. Usé el dinero que ahorré para comprar las cápsulas, y tú lo estropeaste todo. ¿Qué hiciste? Levanté la mano. Felicidades, Eduardo. Acabas de confesar el motivo, la intención y la complicidad en tu propio teléfono. Le obligué a sentarse. Mi mente estaba funcionando como el tribunal que yo conocía. Revelé la primera prueba, la caja de metal plateada en tu oficina está vacía. Yo saqué el veneno que estabas usando para simular el agravamiento del lupus. Su shock era visible. Corrió a la oficina, y el ruido de cajones abriéndose y cerrándose fue la banda sonora de su desgracia. Regresó, pálido. ¿Qué hiciste con mi dinero? El veneno costó 4.000 reales. ¿Qué hiciste con las cápsulas? Están en el Hospital Central, con el doctor Méndez. La prueba química contra ti está siendo analizada en este momento. Y mi anillo de graduación, la prueba de que envié la muestra, está con el conductor del taxi. Lo tenía acorralado. Estaba en su propio infierno, sin escapatoria. Revelé la segunda prueba, tengo la prueba digital de tus búsquedas en la computadora portátil sobre la interacción del estimulante cardíaco con el lupus. Y la foto de Sofía en la playa. Se desplomó en una silla. Debí haberte dejado morir en el hospital hace 2 años. Tu enfermedad era mi única esperanza. Pero eres terca. Las palabras eran dolorosas, pero necesarias. Cada sílaba era una confesión grabada. Me levanté, apoyada en la pared. Ahora, Eduardo, vas a llamar a Sofía. Vas a grabar tu conversación. Le vas a decir que el plan ha sido descubierto y que quieres que te encuentre en nuestro antiguo escondite para dividir la herencia antes de que llegue la policía. Le vas a decir la contraseña. El antiguo escondite era una caja fuerte que solo nosotros conocíamos. La contraseña era nuestro primer aniversario, 3 de febrero. Eduardo imploró, pero yo fui inflexible. Él sabía que, si no lo hacía, yo entregaría la grabación directamente a la policía. Marcó el número de Sofía. La confesión de ella fue rápida y fría. ¿Qué? ¿Te atraparon? Iré para allá, pero solo divido la herencia si garantizas que la vieja no va a hablar. No quiero el dinero de la casa, quiero el seguro de 500.000 reales. La contraseña de la caja fuerte es 3 de febrero. El crimen estaba totalmente documentado, la intención, la complicidad y la contraseña de la caja fuerte. Tomé el teléfono fijo, detuve la grabación y saqué el casete digital que había puesto en el teléfono la noche anterior. El símbolo físico de su traición era ahora mi arma más potente. Se acabó, Eduardo. Vas a ir a prisión. Y Sofía irá detrás de ti. La última parte de mi plan era la prueba de rescate. Llamé a mi abogado, el doctor Carlos, mi amigo de la universidad, que no sabía nada. Carlos, te necesito en el Hospital Central ahora. El doctor Méndez tiene la prueba de que Eduardo estaba intentando asesinarme. Y yo tengo la confesión grabada. ¿Puedes venir con la policía y la orden de arresto? Estoy en mi casa, y él no va a huir. Yo había activado el último veredicto. No necesitaba esposarlo, necesitaba mantenerlo en la casa hasta la llegada de la policía.
Eduardo, dije, mostrándole el casete digital y el teléfono, vas a sentarte en esta sala y vas a esperar a que llegue la policía. No intentes huir. O llamo a tu trabajo ahora y cuento todo antes de que llegue la policía. Tú eliges tu momento de humillación final. Yo estaba parada en el hall de mi casa, con el casete digital en mi mano, el silencio de mi venganza pesando en el aire. Eran cerca de las 9:30 de la mañana. El doctor Carlos, mi abogado, y la policía estaban en camino. Eduardo estaba sentado en el sofá, su hermoso rostro pálido y derrotado. Ya no estaba actuando como el esposo santo, era solo un hombre aterrorizado y mezquino. Pude haber huido mientras estabas en la cocina, dije. Pero elegiste quedarte. ¿Por qué? ¿Dónde está tu coraje? Él me miró, los ojos llenos de odio y desesperación. ¿Me vas a arruinar por 500,000 reales que iban a ser míos de todos modos? Yo te cuidé durante 3 años. Lavé tu ropa, te di tus medicinas. Yo merecía la herencia. Tú me cuidaste porque eras mi carcelero, Eduardo. Cada acto de devoción era una dosis de veneno lento. Tú querías la herencia, y Sofía quería la casa. Tú no mereces la herencia, mereces la cárcel. Yo sabía que necesitaba que él entendiera la totalidad de su fracaso. Tu plan falló en 2 puntos cruciales, continué, acercándome a él. El primero, tu obsesión por fingir que me estabas cuidando te hizo cometer el error de la cápsula amarga el día que el doctor Méndez dijo que yo debía mejorar. Tu prisa te delató. El segundo punto, señalé el casete digital en mi mano, fue tu arrogancia. Pensaste que tu sistema de grabación telefónica te daría el control. Pero yo usé tu propia arma contra ti. El casete tiene tu confesión, la confesión de Sofía, y la prueba de tu motivo. El sonido de las sirenas de la policía de Nueva Esperanza subió por la calle. El tiempo se había agotado. Mi abogado, el doctor Carlos, entró primero, acompañado de 2 agentes uniformados. Él me miró con una mezcla de alivio y shock. «Elena, ¿estás bien?», preguntó. «Lo estoy, Carlos». «¿Y la prueba química?». El doctor Méndez confirmó. La cápsula tenía un estimulante cardíaco en dosis peligrosas para alguien con tu condición. Es prueba de intento de homicidio. Caminé hasta el sofá, tomé el casete digital y se lo entregué al doctor Carlos. Aquí está la prueba final, Carlos. El motivo, la confesión y la complicidad. Eduardo es mi esposo, y es un asesino en potencia. Eduardo se levantó, pero los agentes lo inmovilizaron. No. No soy un asesino. Ella se estaba muriendo de todos modos. Yo solo aceleré el proceso, gritó, pero su protesta era inútil, y sirvió solo como una confesión pública ante el abogado y los agentes. Mientras le ponían las esposas, me miró con un odio puro y desesperado. Vas a vivir sola, Elena. Nadie te va a cuidar. Vas a pudrirte sola. Aquellas palabras eran su último intento de herirme. Pero yo no sentí miedo, sentí una paz fría. Yo preferí la soledad y la ley, Eduardo. Tú preferiste la traición y la cárcel. Fue llevado fuera de la casa, el santo cuidador expuesto como el criminal que era. El veredicto de la sobreviviente del caso fue rápido y abrumador. El testimonio del señor Carlos, el análisis de la cápsula por el doctor Méndez, y la confesión grabada del teléfono fijo fueron irrefutables. Sofía fue detenida el mismo día. Yo, la paciente que debería haber muerto, testifiqué contra él. Mi cuerpo estaba gastado por la enfermedad, pero mi mente estaba afilada. No lloré en el tribunal. Lo miré cuando el juez pronunció la sentencia, 15 años de prisión. El regreso a la vida, la casa estaba vacía. La habitación de Eduardo fue limpiada, los recuerdos borrados. Yo no estaba sola. La ley me dio mi libertad, y mi coraje me dio mi dignidad. Mi tratamiento continuó, pero sin el veneno lento, mi condición se estabilizó. Mi cuerpo luchaba solo contra la enfermedad, y no contra la traición. No fui salvada por el amor, sino por la sospecha y la estrategia. El dinero del seguro de 500,000 reales, que era mi destino final para la muerte, fue usado para mi vida. Lo usé para contratar a los mejores cuidadores, para viajar y para asegurar que mi final, cuando llegara, fuera digno y libre. No cuento esta historia para lamentar mi pasado, sino para alertar. La traición más cruel no viene del enemigo, viene de la intimidad, viene de quien jura protegerte. Mi experiencia me enseñó que, cuando el amor se convierte en explotación, la única lealtad que importa es la que tienes por tu propia supervivencia y por la justicia. Mi recuperación fue un milagro de la medicina, pero mi supervivencia moral fue un acto de mi propia voluntad. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías tenido el coraje de fingir tu propio dolor para desenmascarar a tu asesino? ¿O habrías cedido a la debilidad y a la soledad? Dejen sus comentarios sobre el precio real del cuidado y la traición.